Iniciamos la otra cara de la música, también gracias a la gente que nos está mirando a través de Guerra de Viniles o el drama del espectáculo en el YouTube. Precisamente este 17 de febrero del 2025 amanecimos con una terrible noticia: que ha fallecido Francisca Viveros Barradas, conocida en el ambiente artístico como Paquita, la del barrio, una mujer que vino a romper estructuras del escenario, sobre todo por el tradicional machismo tan común aquí en nuestro país, sobre todo por ahí a mediados del siglo pasado, donde era común escuchar melodías en contra de las mujeres, pero pocas, muy pocas en contra de los hombres. Definitivamente una mujer que fue un arquetipo en este ámbito de la música. Claro que había personalidades que ya habían tenido oportunidad de hacer algunas melodías en contra de los hombres, pero no se popularizaron con la fuerza como sí lo logró la señora Paquita, la del barrio. ¿Se acuerdan de Amparo Montes? Bueno, qué estilo tan maravilloso tenía esta mujer México-norteamericana, que interpretó grandes canciones, pero que no tuvieron tanto arraigo popular, obvio, adelantada a su época misma. Pero Paquita, la del barrio, una mujer que definitivamente emergió desde lo más humilde allá en Veracruz, para ser más precisos, en Alto Lucero, donde vivió una infancia llena de vicisitudes, de carencias. Tuvo que trabajar también el campo por aquellos lugares y obviamente irse abriendo poco a poco el paso. Desde bien pequeñita tuvo oportunidad de demostrar algunas de sus características y calidad vocal, sobre todo delante de sus maestros, que la apoyaban para que se presentara en los diferentes espectáculos de la escuela primaria. Una mujer que no tuvo una escolaridad avanzada, aunque esto no impidió que se abriera el paso en este mundo tan difícil del espectáculo, sobre todo cuando no tienes palancas, no tienes conocidos y llegas, ¿verdad?, a un lugar donde parece que no, pero hay una gran mafia donde solamente los conocidos, los recomendados o los hijos de los famosos son los que poco a poco van haciéndose famosos en este ámbito. Esta mujer logró reventarla en todo lo que fue el género ranchero y sobre todo algunos otros estilos musicales, boleritos, ¿verdad? E incluso algunas canciones más locales de la zona de Veracruz. Francisca Viveros Barradas nació en 1947, un 2 de abril, estaba a punto de cumplir los 78 años de edad y bueno, pues por allá empezó a hacer su vida y sobre todo, ¿verdad?, pues encontrar los primeros amores desde bien jovencita, como puede ser común o era común en aquellos ayeres. Las mujeres se desposaban bien jovencitas y por allá cuenta la leyenda, y ella misma lo platica en algunas entrevistas que se le realizaron y que andan circulando por ahí en el YouTube. Bueno, pues que desde los 15 años conoció el amor con un hombre que prácticamente le doblaba la edad, y tristemente después ella encontró que este personaje pues ya era casado. No obstante, ella procreó dos niños que una vez que se viene a la Ciudad de México los deja encargados con su señora madre. ¿A qué vino Paquita, la del barrio? Obviamente traía esa espinita y lo hemos platicado en algunos otros programas que están en Guerra de Viniles, en el cual venía con su hermana Viola. Ellas hicieron el dueto de Las Golondrinas, pero empiezan a darse esas situaciones en las cuales las oportunidades a veces no son parejas, porque bueno, alguna de las dos puede tener alguna calidad o bien alguien los jaló y a Viola la contratan para hacer una presentación en la cual pues no estaba incluida la señora Francisca, y esto generó que se diera un problema entre las dos hermanitas que tardaron muchos años en ir arreglándola, aunque ese dueto jamás se volvió a presentar de esa manera. Ya aquí en la capital, Paquita, la del barrio, empezó a hacer de las suyas con la finalidad de grabar su primer disco. Era sumamente difícil, no es como la actualidad que estamos viendo a personajes como este jovencito Macario, que emergió del servicio de limpia de la Ciudad de México y ya se va a presentar en el Vive Latino, en el Pal Norte. En aquellos
ayeres pues no estaban esas estructuras de las redes sociales y obviamente pues ella tuvo que juntar dinero para hacer su primera grabación, mientras pues empezaba a generar esa imagen, esa idea de hacer su propio lugar donde ella se presentara y sobre todo pudiera sobrevivir. Así es como cuenta la leyenda que poco a poco fue juntando su dinero para que se comprara un terreno en la brava colonia Guerrero, en la Ciudad de México, donde se fue haciendo icónico este lugar, la casa de Paquita, donde muchos de nosotros tuvimos oportunidad de llegar pues ya en los 90s, mediados de los de ese siglo, de esa década, y bueno, pues ir a comer rico, y sobre todo cuando se presentaban, también cuenta la leyenda que grandes personajes de la música de aquellos tiempos también se presentaron en ese lugar, haciéndose poco a poco famoso. Pero ¿qué fue lo que desencadenó básicamente esta imagen que se hizo icónica, no nada más en la radio, sino también en la televisión y en el cine mexicano? Fue aquella presentación con el señor Guillermo Ochoa, ya a finales de los 80, sí, aquel donde se presentaba con la señora Lourdes Guerrero. Bueno, pues por allá empezó a aparecer esta mujer y poco a poco fue ganando la popularidad, al momento en que ya tenía ese primer disco producido por ella y que, bueno, pues empezó a generar gran expectativa, a romperla definitivamente. ¿Qué otra cantante de esa época estaba cantando en contra de los hombres? La señora Lupita D'Alessio, pero ella siempre metida en escándalos, como que no tenía tanta credibilidad. En cambio, la señora Paquita, la del barrio, empezó a reventarla. Después de aquella separación de su primer marido aquí en la Ciudad de México, también tuvo oportunidad de experimentar nuevamente esa situación de convivir con un marido, y acá tuvo una parejita de gemelos que tristemente pues fallecieron, y ese mismo año también fallece su señora madre allá en el estado de Veracruz. Tiempos difíciles para la gran Paquita, la del barrio, que nos ha dejado una gran cantidad de canciones que el día de hoy son icónicas, y que, por ejemplo, el 14 de febrero pasado me decían: ponme la de Rata de Dos Patas para mi marido. Imagínense nada más, amor y desamor definitivamente en esta icónica mujer, que tuvimos el gusto de hacerle algunas preguntas previo a una de sus presentaciones. Estábamos precisamente ahí en el lunario del Auditorio Nacional y ella fue a presentar ese espectáculo que iba a llevar a cabo con la Sonora Santanera. Ahí acudió Relax 104.5 FM y claro que les presentamos algunas de sus respuestas a lo que les cuestionamos en aquellos ayeres. También tuve la oportunidad de ese mismo año 2023 de presenciar el espectáculo que llevó a cabo en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde se desprendió de lo mejor de su repertorio, agasajando a su gran público. Tristemente para ella, la historia de las enfermedades fue lo que fue poco a poco dañando su salud, y cuenta la historia que en el 2019 precisamente empezaron esos grandes estragos, donde fue internada por una bronconeumonía que le afectó grandemente su sistema, y que eso generó que poco a poco ella pues ya no tuviera la capacidad de poderse desplazar en los escenarios. La mirábamos allí en una especie de trono, ¿verdad?, en su silla, y la llevaban sus músicos o la gente de su staff para que pues pudiéramos admirarla desde el punto que estuviéramos en el Auditorio Nacional, donde lo abarrotó. De hecho, en este momento todavía deben de estar a la venta esos boletos, ¿verdad?, de ese próximo espectáculo que muchos de sus admiradores estaban esperando, pero tristemente ya no se va a llevar a cabo debido a esta terrible noticia. Se cuenta también que dentro de sus escándalos, que no fueron tan exhibidos los que fueron de su vida familiar, a pesar de hablar de esas separaciones de sus exparejas, también, ¿verdad?, del pleito con su hermana, también el SAT la anduvo persiguiendo por esos detalles de las declaraciones de impuestos, e incluso se dice que tuvo que hacer algunos spots con la finalidad de zafarse de esos problemas del fisco. Ella ha sido considerada la reina del
pueblo o la guerrillera de el bolero. Imagínense salir en medio de un mundo machista donde no nos agrada que nos digan lo que a lo mejor nos hemos ganado o nos merecemos, pero bueno, pues ahí está todo lo que se generó y sobre todo el ámbito de lo que es fuera del espectáculo, cuando decide lanzarse como precandidata para una diputación local allá en el estado de Veracruz. Esto ocurrió en el 2021, obviamente fue catalogada, agredida, cuestionada de que si quería hacer la misma carrera que otros personajes públicos que no tienen nada que ver con la política, pero aprovechando la fama en los medios, pues querer ganar una curul, cosa que no se le dio. Y bueno, pues tristemente para ella su salud fue menguando poco a poco. Hace un par de meses empezaron a aparecer noticias en la cual se decía que la salud de Paquita, la del barrio, estaba bastante menguada. Obviamente la familia siempre salió a desmentir que no sucedía esto, pero pues el día 17 de febrero del 2025 allá en su hogar en el estado de Veracruz se dio la noticia del fallecimiento de esta mujer muy popular en la actualidad. Que descanse en paz Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquita, la del barrio. Vámonos, porque hoy es un programa especial. Vamos a escuchar lo mejor de esta gran cantante, la otra cara de la música.